Hola a todos, bueno, soy el profesor Bruno Santi, adjunto de la Comisión 10 de la Cátedra 3 de Derecho Privado 4. Bueno, la clase de hoy va a enfocar el artículo 320 como delimitador subjetivo de sujetos titulares de una empresa y sujetos que no lo son, a partir de una obligación, en realidad una carga, que es la de llevar documentación y registros contables. Este artículo es de alguna manera muy similar a la situación del viejo código prevista en el artículo 33 y 1. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 del Código de Comercio se definía a la figura del comerciante para luego aplicarle determinado estatuto, es decir, derechos y obligaciones. Las obligaciones estaban en ese artículo 33. Dentro de esas obligaciones que figuraban en ese viejo artículo 33 estaban justamente la de llevar una contabilidad arreglada de derecho y llevar libros y registros contables. También estaban en ese viejo artículo 33 la obligación de los comerciantes de rendir cuentas. Este artículo 320, si bien no está bajo un título similar como obligación común de los empresarios, podemos decir que sería un título perfectamente aplicable. Estaríamos en presencia de una obligación común a las empresas y o empresarios. Y ahora voy a explicar por qué esta distinción de obligación común de la empresa y o empresarios. La primera parte del artículo 320 establece la obligación de llevar una contabilidad obligada a las personas jurídicas y a ciertas y determinadas personas humanas. Las personas jurídicas de carácter privado, enumeradas en el artículo 148, están obligadas a llevar una contabilidad obligada. Y ello fundamentalmente por dos motivos. El primer motivo es un motivo organizacional. La misma constitución y estructura orgánica de estas personas jurídicas, asociaciones, sociedades, fundaciones, cooperativas, conllevan en sí una actividad organizada y económica, sin perjuicio de que entre ellas algunas tengan fines de lucro y otras no. Por ejemplo, el caso de las asociaciones civiles que mantienen su regulación en el Código Civil y Comercial, incluso con el nombre de asociaciones civiles. Esta estructura asociacional o societaria, tengan o no fines de lucro, conllevan en sí una actividad económica organizada. Así lo entiendo el legislador, pero fundamentalmente la obligación les viene porque estas estructuras societarias o asociacionales, a través de sus registros contables obligatorios, es la forma en que rinden cuenta sus órganos de administración. Lo mismo pasa con las personas humanas, donde el delimitador o diferenciación entre la obligación de llevar o no llevar documentación contable está en si estas personas humanas llevan una actividad económicamente organizada, son titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, de servicios. Si no lo son, estas personas no están obligadas a llevar una contabilidad obligada. Si lo son, sí. Quizás acá merece una aclaración, que no voy a hacer una distinción entre actividad económica organizada, empresa y fondo de comercio, que la voy a realizar o me voy a adentrar en intentar hacerlo en la clase referida a transferencia de fondo de comercio.
En esta primera clase no voy a hacer esa distinción, si bien doctrinariamente vamos a encontrar mucho escrito respecto a esta forma de distinguir entre actividad económica organizada, empresa y fondo de comercio. Hecha esta salvedad, paso a las excepciones previstas en el artículo 320, segundo párrafo, que son excepciones que, si se quiere, podrían haber quedado incluidas en lo que el 320, primera parte, toma como exclusión. Es decir, si define quiénes son las personas humanas que deben llevar contabilidad obligada, por descarte, todas las que no deberían ser justamente las que no. Pero el 320, en el segundo párrafo, habla de dos supuestos que no estarían obligados a llevar una contabilidad obligada. Entiendo por qué puede llegar a presumir o entender que ciertas de estas personas o cierta parte de estas personas en sus profesiones puedan llevar una actividad económicamente organizada. Y esos son las profesiones liberales por un lado y aquellas actividades agropecuarias que por su de alguna manera magnitud o pequeña intensidad no son desarrolladas en forma de empresa. Estos dos son los sujetos que la ley toma como excepciones, pero veamos el primer caso, que es aquellas personas o sujetos que desarrollan una profesión liberal. Imaginemos un contador, un médico, un abogado. De alguna manera estaría, conforme hablamos recién, dentro de aquellas personas exceptuadas de llevar una contabilidad arreglada, porque en principio no serían titulares ni de una empresa ni de una actividad económicamente organizada. Pero a poco de imaginarnos un caso de un gran estudio de abogados, de un gran estudio de contadores, podríamos entender que el mismo concepto podría llevar al de una actividad económicamente organizada, que la ley en este párrafo segundo pretende dejar fuera de esa obligación. Respecto de las actividades agropecuarias que no sean desarrolladas bajo una forma de empresa, cabe aclarar que la mayoría de las actividades agropecuarias, tanto del agro como las pecuarias propiamente dichas, son actividades que tienen un control, una regulación bastante exhaustivo. Por ejemplo, en el tema de lo pecuario está el SENASA, que implica de alguna manera que las productoras o empresas productoras realmente tengan una actividad económica organizada, con lo cual cuesta buscar un ejemplo de una actividad agropecuaria que al ser realizada en tan pequeña escala o de manera tan informal no entre dentro de un concepto de organización y con ello de actividad económica organizada. Pero imagino una pequeña explotación de quinta llevada a cabo por una familia. Ahí tendríamos quizás un ejemplo de una actividad agropecuaria, en el caso agraria, desarrollada por una familia a pequeña escala, sin algún tipo de control y que entre dentro de una previsión como una actividad que no estaría obligada a llevar libros obligatorios. ¿Por qué la ley habla en este capítulo de contabilidad y estados contables, precisamente en la sección séptima, de la parte de hechos y actos jurídicos? Y lo habla porque entiende que esta contabilidad es importante para rendir cuentas y es importante de alguna manera para admitir este tipo de documentación, de registros contables en el marco de un proceso. Es decir, es importante a los efectos de analizar su eficacia probatoria. Por eso es que están estas disposiciones en el Código Civil y Comercial. No son disposiciones destinadas a un contador o al mismo empresario para que lleve algo regular, normal, prolijo. No apunta a eso, apunta a un conflicto, a un futuro conflicto. Por eso es que regula de alguna manera
cómo debe ser esa contabilidad para estar arreglada a derecho, porque tiene en vistas un eventual conflicto futuro, y cómo va a operar la eficacia probatoria o valor probatorio de esa documentación contable en ese juicio. Por eso es que nosotros estudiamos esta parte de esta sección, de este título. ¿Cómo debe llevar o cuál es el modo en que debe llevarse esta contabilidad? Bueno, justamente para obtener esa eficacia o valor probatorio, el modo para llevar esta contabilidad ya venía previsto en el viejo Código de Comercio, derogado, y se establece que la contabilidad tiene que ser llevada de manera uniforme, donde se represente un cuadro verídico de todas las operaciones y actos que deban registrarse con un sistema de cuentas acreedoras y deudoras. Es decir, lo que está haciendo el legislador es establecer una de las finalidades que tienen que tener esta contabilidad en el camino de estar arregladas a derecho. Justamente tiene que ser hecha sobre una base contable uniforme y veraz, y que permita obviamente llevar cuenta de cada uno de los actos u operaciones de manera detallada en cuentas acreedoras y deudoras. De ahí es el sistema de la doble partida, que el viejo código no lo mencionaba tan claro, sí hacía alguna referencia tangencial cuando se refería al libro diario. También establece que estos registros contables tienen que contar todos con su documentación respaldatoria. Y ahora vamos a dar un ejemplo cuando veamos cada uno de los registros que se consideran obligatorios o indispensables, que están previstos en el artículo 322. Este artículo 322 establece ciertos registros o libros obligatorios en un sistema que no sería de obligación propiamente dicho, sino sería propiamente un sistema de cargas, porque el llevarlo implica un imperativo en el propio interés del sujeto que lo lleva. Si no lo lleva, no va a poder gozar de las franquicias de la eficacia probatoria previstas en el artículo 330. Si lo lleva, gozará de esos beneficios. Por eso es más bien una carga que una obligación. El artículo 322 es, de alguna manera, una copia del viejo Código de Comercio, estableciendo como obligatorios e indispensables el libro diario y el de inventario y balance, que en realidad son dos libros en uno. También establece como obligatorios e indispensables todas aquellas documentaciones que sean necesarias e imprescindibles para llevar una contabilidad adecuada. Por ejemplo, si yo llevara un libro diario, pero llevara también un subdiario, este libro subdiario entraría dentro de lo que sería ese inciso y debería también estar llevado conforme a las reglas que prevé el código. También otros libros que podrían llevarse podrían ser un libro de caja, un libro de stock de mercaderías, si para ese negocio importaría llevar una contabilidad en ese punto adecuada, con lo cual también debería llevar las formalidades requeridas para los libros obligatorios. Un libro de bancos, hoy me refería al subdiario, todos esos libros, todos esos registros que lleve en forma obligada y coadyuven a esos libros que deben ser llevados en forma obligada, deben de alguna manera llevar las mismas formalidades. Bien, ¿cuáles son esas formalidades? Las formalidades las podemos distinguir en dos: los requisitos extrínsecos y requisitos intrínsecos. Los requisitos extrínsecos de estos libros o registros contables son dos: el estar encuadernados y foliados.
Lo cual, de alguna manera, si pensamos en que estos libros son comprados en librerías, ya vienen en perfecto estado de encuadernación y de foliadura, con lo cual no habría ningún problema desde su compra en el cumplimiento de este requisito. Una vez que nosotros obtenemos este libro, lo que se hace es el procedimiento de rúbrica, que es la individualización del libro y la presentación del libro por ante el registro público, que antes era el registro público de comercio. A partir de la unificación del Código Civil y Comercial pasa a llamarse registro público. En la rúbrica lo que hace el sujeto tenedor del libro es llevar el libro y mediante una rúbrica que realiza el registro público se deja sentado en el folio número 1 de ese libro la fecha en la cual se presentó el libro, el tipo de libro, el sujeto propietario de ese libro y los folios, la cantidad de folios que tiene el mismo. Si fuera necesario comprar otro libro porque se termina ese libro, se irán poniendo distintas numeraciones. El primer libro con el que uno inicia su actividad será el 1 y los subsiguientes irán en forma cronológica llevando una nueva numeración. El libro diario, el libro de inventario y balance y los demás libros tienen que cumplir con estos requisitos. Hay una excepción que establece el mismo código, que es la posibilidad de llevar, por ejemplo, el libro diario a través de sistemas magnéticos o digitalizados, que para ello hay que pedir una previa autorización del registro público. De esa manera uno puede llevar a través de medios magnéticos, de una PC, los libros y con posibilidad de impresión de las hojas móviles y que tengan el mismo valor probatorio que el libro en formato físico, en formato papel. El único libro que no puede realizarse a través de una autorización y llevarse de manera digital es el libro de inventario y balances. Los otros pueden. Requisitos intrínsecos. ¿Cuáles son los requisitos intrínsecos? Una vez que yo tengo, de alguna manera, la rúbrica de ese libro, yo voy a empezar, si es un libro diario, a sentar en forma cronológica cada uno de los actos u operaciones contables de mi negocio. Entonces, ¿qué establece la ley? Que esos asientos tienen que ser cronológicos y, de alguna manera, sin dejar entre uno y otro un blanco o un espacio que permita hacer interlineados, agregados, adiciones, y que tampoco, si hubo algún error o alguna equivocación en algún dato del asiento, hacer una raspadura, una enmienda y un borrado sin la aclaración de un asiento posterior que de alguna manera corrija ese error. Es decir, todo error tiene que ser corregido por un asiento posterior. En cuanto al libro de inventario y balance, como dijimos, siempre tiene que ser llevado en formato físico, en formato papel. Son dos libros en uno. Por un lado el inventario, que voy a tener un inventario seguramente de inicio, que es con los elementos o instalaciones, de alguna manera, mobiliario, dinero con lo que el dueño del negocio arranca su actividad. Y por otro lado voy a tener un inventario que se va a ir dando a medida que ese negocio vaya funcionando. Por su parte voy a tener el balance. Y el balance, en definitiva, es justamente lo que va a proyectar en el tiempo a partir de un ejercicio contable, es decir, del paso de un ejercicio contable, que no siempre tiene que coincidir con un año calendario, ¿sí? Es decir, puedo iniciar mi inicio contable en 1 de mayo y durará hasta el 30 de abril del año siguiente. A partir de esa fecha yo tengo que confeccionar un balance que lo mínimo que establece el codificador es que tiene que tener un estado patrimonial
de ese año y un estado de resultados. A partir con esos dos requisitos se cumpliría con los recaudos que prevé la ley para el libro de balances. ¿Sí? Obviamente el inventario podrá tener modificaciones, podrá tener más existencias, etc. También irá modificándose. Bien, una vez que yo tengo los requisitos intrínsecos y extrínsecos, yo puedo de alguna manera concluir de que esos libros están llevados conforme a derecho. ¿Y para qué es importante esto? Es importante por su eficacia probatoria. Y aquí viene un punto muy importante que es la exhibición de los libros. Y hay un principio respecto de la exhibición, y es que la exhibición siempre es parcial. Es que los libros, de alguna manera, representan o contienen el secreto comercial del sujeto que lo lleva. Es decir, está toda su actividad, todo su secreto. Si yo analizo los libros, voy a ver a quién le compra, a cuánto le compra, cuál es el éxito de su negocio. Datos que, obviamente, el dueño del negocio, con toda, de alguna manera, justificación, va a ser reacio a mostrar. Con lo cual, el principio en materia de exhibición de libros es la exhibición parcial. Siempre la exhibición va a ser a pedido de parte y por orden judicial. Va a haber una parte que lo pide a un juez y un juez que lo ordena. Mientras ello no ocurra, cualquier persona puede oponerse a la exhibición de sus libros. Pero la exhibición, cuando hablo de que la exhibición es parcial, significa que debe estar limitada al asiento en cuestión, al asiento sobre el cual hay discusión, al asiento sobre el cual versa el litigio. Es decir, no puede haber una exhibición de todos los asientos que involucran a otras operaciones y a otros sujetos. La excepción son los casos que la ley enumera como casos de exhibición general o total, que son para determinados casos o para determinados asuntos. Sucesiones, concursos y quiebras, estos dos procesos universales, casos de comunidad, casos de sociedad, casos de liquidación, casos donde haya una gestión de negocios por cuenta ajena. Y respecto de estos casos, que son limitados y que la ley enumera, hacer una aclaración. Cuando la exhibición, o cuando me refiero a que la exhibición es una exhibición general y total, es aquella exhibición que la pide un coheredero en el caso de una sucesión o un consocio en el caso de un conflicto societario. Es decir, no cuando la exhibición es pedida por un acreedor de la sucesión, porque en ese caso para él la exhibición sería parcial. Y llegamos al último punto, que es, ya situados en el juicio, cuál es la eficacia o valor probatorio de ese libro. Para eso vamos a distinguir dos situaciones posibles que son coincidentes con las que el viejo Código de Comercio también trataba el tema del valor probatorio de los libros entre comerciantes. Y acá se distinguen dos situaciones. Una es cuando el conflicto es entre dos sujetos que están ambos obligados a llevar una contabilidad obligada, de aquel otro conflicto cuando uno está obligado a llevar una contabilidad obligada y el conflicto es contra una persona que no está obligada a llevar una contabilidad obligada. Las situaciones son diferentes. En el primer caso, cuando los dos sujetos están obligados a llevar una contabilidad obligada, va a ser muy importante cómo cada uno de los litigantes ha consignado la operación. Imaginemos un caso en el cual el sujeto 1 consignó que había vendido al sujeto 2 X cantidad de mercadería y que las mismas se encontraban impagas, mientras que el sujeto 2 consignó en sus libros que había adquirido tales mercaderías, pero que las mismas se encuentran pagas. Es decir, habría dos sujetos que tienen la obligación de llevar su contabilidad
arreglada a derecho, que de hecho la llevan arreglada a derecho, pero sus asientos son contradictorios. Uno dice que le entregó la mercadería y que la misma está impaga, y el otro ha consignado en sus libros que ha comprado las mercaderías pero que las ha pagado. En ese caso no hay duda que el juez no puede resolver la litis con la prueba de libros solamente, va a tener que recurrir a otros medios probatorios. El segundo de los casos podría ser el mismo conflicto entre los mismos sujetos, donde los asientos de ellos son coincidentes. Uno dice que el sujeto vendió las mercaderías y que las mismas no están pagas, y en los libros del otro sujeto figura que ha comprado las mercaderías y que las mismas están sin pagar, en cuyo caso el juez, en esa circunstancia, podría resolver la litis con esa prueba. El segundo caso es diferente, porque el conflicto se va a dar entre un sujeto que está obligado a llevar libro o documentación contable obligatoria con un sujeto que no está obligado a llevar documentación contable obligatoria. Es decir, este sujeto no puede oponerle un elemento probatorio de la misma eficacia porque no lo tiene, porque no está obligado a llevarlos. En este caso, el juez debe prescindir de esa prueba para la solución de ese litigio. Y acá es importante decir que una cosa es la eficacia y otra cosa la admisibilidad, porque en este último caso, si bien debe prescindir, no significa que no admita que el sujeto que estaba obligado a llevar esa contabilidad no acompañe, no ofrezca sus libros como prueba. Puede hacerlo, pero la eficacia igual valor probatorio respecto de ese otro sujeto va a ser relativa, es decir, el juez no va a poder resolver esa litis con esa sola prueba. Por eso los conceptos de eficacia y los conceptos de admisibilidad hay que distinguirlo. Generalmente los libros, sean o no llevados arreglados a derecho, van a ser admitidos, pero su eficacia va a variar según estén o no arreglados a derechos. ¿Cuándo un libro está o no arreglado a derecho? Bueno, como dijimos, cuando cumpla con la totalidad de los requisitos extrínsecos y con todos los requisitos intrínsecos que el mismo código en el artículo 323 a 325 establece, ahí vamos a encontrar con libros realmente arreglados a derechos y con una eficacia probatoria absoluta en ese litigio. Cuando no ocurra eso, bueno, no será así. Dijimos que estos libros son exhibidos a pedido de parte y cuya exhibición es ordenada por un juez. Bueno, esto es así. Y cuando la forma de esta exhibición se hace a través de una prueba llamada pericial contable. Es decir, el perito contador es quien examina determinado asiento o la totalidad, según sea exhibición parcial o total, y emite un dictamen que es acercado al juez, quien después va a resolver la cuestión en base a ese dictamen. Un tema importante acá es el ofrecimiento de esa prueba. Para el ofrecimiento de esa prueba yo tengo que conocer cómo son los alcances de esa prueba. Si estoy en un caso de una exhibición parcial o una exhibición total, para hacer bien el pedimento, porque la otra parte puede llegarse a oponer. Es decir, si yo en un conflicto de A y B, donde no es uno de los casos previstos como exhibición general, pido una exhibición total de los libros, bueno, la otra parte va a oponerse con razón y el juez va a declarar la inadmisibilidad de ciertos puntos de pericias que lo involucren. Domicilio. Bueno, los libros no deben salir en principio del domicilio del sujeto titular de los mismos. Esto es un principio que ya estaba en el viejo código y es reiterado en el nuevo código civil y comercial, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, el caso de concursos, cuando uno presenta la solicitud de su concurso preventivo, denuncia la existencia de los libros y cuando el juez abre el concurso preventivo, generalmente pide los mismos. Entonces, en ese caso, lo que se hace es llevar los libros del domicilio del titular a la sede del juzgado para su intervención por el juez, por el secretario. Entonces, hay ciertos casos donde los libros
permiten que sean trasladados desde el domicilio, pero en todos los casos los libros deben ser examinados, ya sea por el perito que se designe en la causa, en el domicilio del titular de los mismos. Con lo cual, bueno, acá termina la primera clase. Es importante de alguna manera establecer que aquellas viejas obligaciones comunes de los comerciantes del viejo Código de Comercio de alguna manera se traspolan y mutan y cambian y se ayornan a este nuevo 320, que en definitiva tiene mucho que ver con aquella forma de delimitar a un sujeto. Antes sería la delimitación del sujeto comerciante del que no lo era. Bueno, aquí la delimitación pasa por el sujeto titular de una empresa de aquel que no lo es, y en el caso de personas jurídicas, aquellas personas jurídicas obligadas a llevar una contabilidad arreglada de derecho por su forma, por su constitución, pero fundamentalmente porque esta es la forma que sus administradores tienen para rendir cuentas. Hasta la próxima clase y bueno, donde abordaremos el tema de transferencia de fondo de comercio y su transferencia. Gracias.